Bueno, hola a todas. No tuve la chance de saludar a todas cuando había entrado. Me alegra mucho poder estar compartiendo con ustedes una vez más. Antes de empezar, cuando pensaba en los motivos de agradecimiento que mencionaba Jime, también pensaba en todo lo que vivimos este año, estos martes a la tarde. Y nada, me gustaría decirles que fue muy especial para mí porque pude no solo escucharlas, sino también conocerlas y también pudimos escuchar todo lo que Dios quiso hablarnos a través del año, así que bueno, nada, quería remarcarlo y que lo sepan, que para mí es lindo conectarme a la tarde con ustedes. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar. El tema de hoy se titula, por así decirlo, No te quejes más. Y la verdad que cuando lo escuché me impactó muchísimo, porque justamente creo que es lo que más fácil me sale, no sé si a ustedes también, es como la salida más fácil el quejarse por las cuestiones que nos pasan. Estamos acostumbradas a frustrarnos, a estar cansadas, y eso conlleva mucha queja de parte de nosotras, ya sea, no sé, hacia los demás, hacia las personas que nos rodean, hacia nosotras mismas, pero incluso, y de lo que vamos a estar hablando hoy, la queja hacia Dios. Así que para empezar me gustaría que podamos abrir en la Biblia Santiago 5, del 7 al 11. Mientras que ustedes van buscando, me gustaría que podamos conocer un poco el contexto. Como lo dice el nombre de esta carta, el escritor fue Santiago y justamente se cree que fue escrita para creyentes que se encontraban dispersos, y cuando buscaba la causa de esta dispersión había como varias causas, pero en especial era como había mucha turbulencia en la situación por una persecución bajo Herodes. También se menciona el martirio de Esteban, y justamente estas palabras me llamaron la atención porque tanto turbulencia como martirio como persecución quizás tienen que ver con esta situación de dificultad que se pasa en medio de la prueba. Básicamente estos creyentes estaban pasando por pruebas. Y Santiago les escribe esta carta a aquellos que afirmaban tener fe, pero que se impacientaban bajo la prueba. Y también con el fin de presentar una serie de pruebas que nos iban a servir a ellos y a nosotros, porque les habrá a los creyentes, mediante las cuales se puede llegar a medir nuestra fe, y también nos exhorta a poder examinarla para asegurarnos de que tengamos una fe viva y no tengamos una fe muerta, que es básicamente no tener fe. Así que vamos a leer un poco los versículos del 7 al 11 era. Y dice así, sí, Santiago. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera en el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Para empezar, del versículo 7 al 8, yo rescato el tener paciencia y soportar. Y pensaba en la perseverancia de nuestra fe, o como la prueba de una paciencia que soporta significa también una fe que triunfa. Y en estos versículos del 7 al 8 podemos reconocer 3 puntos que para mí son muy importantes. El primero, los vamos a pasar rápido, el primero es que somos llamadas a tener paciencia. El segundo dice que podemos reconocer que hay una razón por la cual debemos perseverar con fe, tener paciencia, y es que así como el labrador, como dice acá, esperaba el precioso fruto, nosotras también esperamos el regreso de nuestro Señor. Entonces, además de tener paciencia, no es que tenemos paciencia porque sí, sino que tenemos una razón. Tenemos una promesa de la cual nos aseguramos y en la que depositamos nuestra fe, que es
el regreso de nuestro Señor Jesús. Pero en tercer lugar, cuando hablamos de tener paciencia, así como el labrador esperaba hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, en tercer lugar, cuando hablamos de tener paciencia, no nos referimos solamente a esperar sentadas y tranquilas, sino que la palabra implica resistencia, implica soportar, sobrellevando esas cargas y logrando librarnos de las batallas hasta que el Señor venga. Acá es donde entra la ilustración del labrador. Como les decía, que con paciencia aguardaba, sabiendo que si él lograba soportar y no desmayaba, iba a poder recoger el precioso fruto. Y después en los versículos del 9 al 11 vemos que los exhorta a no quejarse unos a otros, dice. Para que no seáis condenados, he aquí el juez está delante de la puerta. Y muestra también que tenemos ejemplos acerca de personas que también tuvieron que atravesar por dificultades, pero que pudieron sobrellevarlas y que obtuvieron algo, una promesa. Por lo visto, las pruebas que los había llevado, que habían tenido que vivir estos creyentes, había convertido a algunos cristianos en quejosos. Pero Santiago les recuerda que no deberían hacerlo, que no deben hacerlo, porque tenían a Cristo, que es este juez, que estaba a la puerta. Él oye lo que se dice, Él oye nuestras peticiones y va a venir pronto y va a arreglar todas estas cosas. Acá me gustaría detenerme un poco más, porque particularmente esto de no quejarnos más me pega mucho. Me gustaría usar un poco del tiempo que tenemos para compartirles una experiencia que tuve en cuanto a la queja. Muchas me conocen hace mucho y otras capaz hace muy poco, pero yo voy a nuestra iglesia hace un montón, desde que tengo memoria, y conozco de Dios desde hace muchos años también. Y digo conozco porque no conocía a Dios hace más o menos los 11, 12 años, cuando yo había pasado al grupo de adolescentes, pero antes de eso, antes de conocer a Dios, yo estaba muy enojada con Dios, porque no entendía por qué algo que se repetía mucho en la iglesia o que capaz me decían mucho, era que Dios me amaba un montón y que Él estaba siempre presente. Pero yo eso no lo podía ver. Principalmente creo que es porque yo no me permitía conocer a Dios y eso me impedía también conocer la verdad. Mi papá se había ido cuando yo tenía 2, 3 años y por causa de eso mi mamá siempre tuvo que trabajar mucho, pues somos 3 hermanos y no había de otra. Pero aún así, cuando yo no veía eso, a pesar de que yo no veía eso, tuvimos un montón de apoyo, un montón de familia y de personas que nos acompañaron siempre. Pero yo no era capaz de verlo. Y causa de todas estas cosas yo sufría mucho y me enojaba porque no entendía justamente por qué este Dios del que tanto me hablaba, que era tan grande, tan poderoso, permitía tanto dolor y tanta dificultad. Me sentía como abandonada por Dios y me quejaba constantemente porque me molestaba el hecho de que, según yo, era mentira todo lo que me decían, pero era porque yo no me permitía experimentar ese amor y eso que Él tenía para ofrecerme. Hasta que pude permitirme conocerlo de verdad, le abrí la puerta de mi corazón y lo dejé entrar. Y cuando yo dejé que Él entre a mi vida y que me muestre la verdad y la razón de un montón de cosas, pude entender muchas cosas más. Y todo, al conocer a Jesús, todo tuvo mucho más sentido. Y me empecé a dar cuenta que todas esas veces que yo decía que estuve sola o que me faltaban cosas, en realidad Dios siempre estuvo ahí, con personas que puso alrededor mío y porque nunca me faltó nada, nunca me faltó amor a pesar de que yo capaz no lo podía ver. Y con esto que quiero que ustedes se queden, que la queja no nos permite ver a Dios y el pecado y el enojo y todo lo que nos aleja de Dios no nos permite acercarnos a Él. Pero tenemos un Jesús que se entregó entero en una cruz por nosotras y que permite que todo eso que parece tan borroso enfrente de nosotros tenga mucho más sentido.
Y bueno, esta queja justamente tapa toda su grandeza y no nos permite avanzar hacia esa paz que proviene de confiar en que Dios nos bendice. Por eso no podemos permitir que la queja se interponga, así como con esos creyentes de esa época, en nuestra espera en medio del sufrimiento. Quizás vos también tuviste o tenés sensaciones de enojo y queja hacia Dios porque sentiste que no te cuidó, porque sentís que no tuvo el control de la situación que tanto te duele, o sentís que te abandonó, que no te escuchó. Pero quiero que puedas dejar todas esas mentiras de lado, que no las escuches más, porque lo único que hacen es impedir que vos puedas correr al abrazo de Dios. Nos paralizan y nos dejan siempre en el mismo lugar, no nos dejan avanzar, no nos dejan seguir adelante. Y en el versículo 10, en el versículo 9 nos dice que la queja nos condena y no nos deja libres de experimentar a Dios, que está a la puerta y conoce muy bien este sufrimiento que nos atraviesa. Aunque nosotras pensemos que no, Dios nos piensa desde un comienzo y Él sabe qué es lo que va a pasar en nuestra vida, tiene control de absolutamente todo. Y es un Dios bueno, que no hace las cosas porque sí o porque no nos ama, sino porque tienen un sentido que en su momento vamos a poder entenderlo. Así como en su momento el labrador iba a poder recoger el fruto, nosotras en algún momento capaz vamos a entenderlo, o capaz que no. Pero tenemos algo más para obtener que capaz una simple respuesta. Y después más adelante en el versículo 10 y 11 nos dice que tomemos como ejemplo de aflicción y de paciencia y menciona a Job. Y pensaba en Job, no sé si lo conocen todas, pero este era un hombre muy justo en la tierra, se lo reconocía por eso. Pero Dios, en un momento en el que él estaba en tanta abundancia, permite que sufra intensamente. Siempre Dios estuvo bajo el control de esa situación, pero permite que haya un sufrimiento. Y Job incluso llega a sentir que los tratos de Dios para con él no tenían sentido, que él no se merecía lo que le estaba pasando. Y justamente este sentimiento es el que era necesario derribar, porque nosotras tenemos que aceptar la voluntad de Dios y justamente a veces también tiene que ver con la aflicción y el sufrimiento, porque Dios sabe muy bien qué es lo que permite nuestras vidas y solo Él tiene la razón y el control. Y después dice algo que capaz incluso parece, como que si lo pensás, parece gracioso, porque te dice que son bienaventurados los que sufren. Y capaz vos estás sufriendo o sufriste y no te parece que haya sido algo bueno. Pero yo quiero que pienses en el sufrimiento como algo que nos permite conocer la voluntad de Dios y ver también cómo actúa y ver cosas que si no hubiésemos atravesado esa situación jamás entenderíamos. Y por otro lado pensaba en que además de todas estas cosas que venimos mencionando, Dios nos da la mejor herramienta para sobrellevar las pruebas y es la oración, porque la oración nos permite mostrarnos vulnerables y dependientes de todo lo que Dios pueda darnos, y en ella podemos encontrar gozo y paz para superar lo que nos aflige. En el versículo de acá también del 5:13 dice que ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y me gusta esta parte también porque dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Y pensaba en cómo en realidad todas nuestras vidas deberían estar devotas a Dios, tanto en un momento de sufrimiento como en un momento de alegría, porque pareciera que en los días buenos es en los que menos recurrimos a Dios, y en los días malos vamos corriendo a buscar a Dios porque necesitamos de Él. Y pensaba en cómo deberíamos aprender a desear a Dios, porque justamente cuando al comienzo nos habla de tener paciencia hasta la venida del Señor, y también más adelante nos dice, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, estamos hablando de que nuestro fin o nuestro corazón debería estar orientado a buscar a Dios o al aprender a desear a Dios. Y cuando pensaba en desear a Dios, pensaba en que no estamos hablando solo de desear aquello que nos da su bondad, sino también sino que desear quién es Él. Nos dice, muy misericordioso y compasivo. Y tenemos que aprender a desear quién es Él, a pesar de las circunstancias que no nos agradan. Desearlo es vivir con el gozo porque
lo tenemos en todo momento y sabemos que su bondad está representada en su persona y no solo en lo que hace por nosotras, en las bendiciones que vienen a nuestra vida o incluso en estas situaciones difíciles, sino que tiene que ver con quién es. Y a mí lo que me maravilla es que su gloria es tan increíble, como siempre decimos, porque supera justamente cualquier situación y porque abunda y existe por sobre todo. En los momentos difíciles aprendamos a buscar a Dios, a tener en mente la promesa, que es el regreso de Jesús, ansiar esa llegada y buscar más de Él, mientras que esperamos ese precioso fruto de la aflicción, que es Cristo, y la buena noticia que se entregó por nosotras, y que está esperando que nos acerquemos y lo busquemos de todo corazón. Nosotras estamos acostumbradas a dar gracias o a alabar a Dios solo en los buenos momentos, pero dar gracias y alabarlo es siempre apropiado. No la queja, no el enojo, aun cuando no podemos ver algo materializado para dar gracias, porque aun cuando sentimos que no tenemos mucho o que nos faltan un montón de cosas, tenemos a Jesús. Y ese es nuestro precioso fruto. Bueno, yo había pensado también que podríamos terminar leyendo el Salmo 95. Voy a esperar a que todas ustedes puedan tenerlo, pero me gustaría que ustedes puedan quedarse reflexionando acerca de esto, acerca de las veces que no entendimos situaciones o que todavía no entendemos, y cómo es necesario que aprendamos a confiar en Dios, porque al final solo lo tenemos a Él y solo podemos recurrir a Él en busca de esa paz que vamos a necesitar en todo momento y que ya la tenemos para usar. Sé que es mucho más fácil quedarse sentada esperando que algo pase o incluso quejándonos, pero no les miento que es mucho más fácil cuando todas las cosas tienen sentido porque reconocemos que Jesús es el que le da sentido a todas esas cosas. Así que bueno, vamos a leer Salmo 95. Dice: vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra. Suyas son las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, con sus manos formó la tierra firme. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como en Meribá, como aquel día en el Masá en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras. 40 años estuve enojado con aquella generación, y dije, son un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos, así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Pero quiero que nos quedemos con el 7, que dice, porque Él es nuestro Dios, y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Cuando pensemos en todas estas situaciones difíciles, capaz del día o capaz de hace muchos años que venimos arrastrando, pensemos en esto, en que somos hijas de Dios y que Él está ahí bajo nuestro cuidado. Nosotras estamos bajo su cuidado y no nos descuida, no es algo que nos deja solas, sino que estamos acompañadas y prometió acompañarnos hasta el fin, hasta su regreso. Que eso sea lo que esperamos y que aprendamos a confiar plenamente y, como decíamos al comienzo, poder tener paciencia y soportar, y que nuestra fe sea una fe que triunfa, porque pudo superar esa prueba tan difícil, y muchas cosas más vamos a poder ver de parte de la mano de Dios. Bueno, espero que Dios también les haya hablado a sus vidas y nada, me gustaría que cerremos orando. Señor, te damos muchas gracias porque sos tan inmenso que sabemos que estás presente en cada una de las situaciones, que sabemos que
estuviste desde el primer momento que nosotras existimos, incluso antes de haber nacido, Señor, que vos nos pensaste, que vos pensaste con mucho amor y con mucha gracia para nuestras vidas, y que permitiste que en algún momento nosotras podamos encontrarnos con Jesús, con esa verdad que nos iba a librar de todo enojo, de toda tristeza, de todo pecado que nos separaba de vos, Señor. Y te damos gracias porque vos no nos descuidás, porque vos estás siempre atento a nuestras necesidades, y te damos gracias porque tu bondad es tan grande que no podemos entenderla, y que a veces incluso nos creemos merecedores de algo mejor, o nos creemos víctimas, pero sabemos que vos, a pesar de todo, estás ahí, y nos das mucho más de lo que merecemos, Señor. Nos diste la salvación, y estamos muy agradecidas por eso. Queremos pedirte que vos nos ayudes a poder examinar nuestra fe, Señor, examinar cada cosa que decimos y que no te enaltece, Señor. Te pedimos que vos nos puedas seguir acompañando en esta tarde, Señor, en nuestras vidas, y que aprendamos a recurrir a vos en primer lugar, y que mientras que esperamos con paciencia en medio de la dificultad, también podamos aprender a vivirte enteramente, y saber que a pesar de que muchas veces sentimos que no tenemos nada, ya tenemos todo en vos, Señor, y eso es lo que nos hace victoriosas. Te agradecemos y te pedimos que nos sigas acompañando una vez más. Gracias por esta hermosa reunión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.